Hola, muy buenas a todos. En el video de hoy vamos a ver transitorios en redes RL de primer orden. Primero, ¿qué significan los transitorios? Recordemos, un transitorio en el contexto de circuitos eléctricos es el efecto que producirá un cambio en el circuito, tal que este cambio produzca la acumulación o bien la liberación de la energía almacenada en inductores o en condensadores. Por ejemplo, si aplicamos una mayor cantidad de voltaje o de corriente a un inductor, esto generará como respuesta por parte del inductor que se cargará con corriente y flujo magnético y aparecerá un voltaje en sus terminales como consecuencia de esto. Pero esto tendrá lugar en un cierto periodo de tiempo. En este periodo de tiempo se dice que hay una dinámica en el circuito mientras se carga el inductor. Entonces este periodo se dice que es transitorio, solo dura una cierta cantidad de tiempo, y una vez el inductor finalice su almacenamiento, se dará fin a esta fase transitoria. No habrá más dinámica en el circuito y por lo tanto se alcanzará el estado estacionario, cuando ya las variables están estables. Esto analizaremos en este video. Bien, vamos a comenzar con la fase de almacenamiento y después vamos a ver la fase de liberación. Y vamos a ver cuáles son los cambios en los circuitos que producen estos transitorios, tanto de almacenamiento como de liberación. Notar que un circuito RL de primer orden quiere decir que solo está compuesto por resistores e inductancias, además obviamente de las fuentes de corriente o voltaje. Pero tiene la particularidad de que es de primer orden, es decir, solo tendrá un elemento almacenador de energía, que es un inductor en este caso, pues es un circuito RL. Existirá entonces una fase de almacenamiento cuando alguna fuente de poder esté aportándole energía al sistema y el inductor entonces va a almacenar parte de esta energía. Bien, para analizar esta fase entonces usaremos el siguiente circuito, donde tenemos una fuente de voltaje, un resistor y un inductor, que cuando el interruptor se cierre, estos quedarán conectados en serie. Entonces, atención acá. Nosotros pasamos de tener un inductor desconectado sin energía a estar aplicándole una corriente, que llamamos I sub L. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo un cambio en el circuito. Ese interruptor generó lo que se conoce como una conmutación en el circuito. Pasamos de un circuito inicial a una operación diferente. En este caso entonces se da inicio a la fase de almacenamiento, pues esta corriente I sub L va a comenzar a depositar líneas de flujo magnético en el núcleo de este inductor. Podemos plantear la ley de voltaje de Kirchhoff entonces de la siguiente manera, donde se ve que parte del voltaje de la fuente se divide entre el voltaje que cae en el resistor y el voltaje que aparece en los terminales de la bobina, pues esta bobina comienza a cargarse, comienza a adquirir una corriente. La variación de la corriente en el tiempo, multiplicado por L, nos da el voltaje en los terminales de la bobina de acuerdo a la ley de Faraday-Lenz. Recuerden que como la corriente está aumentando en la bobina, el voltaje se lo pone de acuerdo a la ley de Lenz. Esta ley de Lenz entonces nos indica que la polaridad del voltaje indica que este es un elemento pasivo en esta fase de almacenamiento. Bien, entonces hemos usado ley de Ohm para expresar el voltaje en la resistencia y ley de Faraday-Lenz para expresar el voltaje en la inductancia en esta fase de almacenamiento. Si no se acuerdan de la expresión del voltaje en un inductor, les recuerdo que pueden ver el video anterior donde se explica esto. Además, cabe destacar, si cuando se cierra el inductor y comienza la fase de almacenamiento y no tenemos una red como esta que está aquí, con la fuente en serie a la resistencia y al inductor, como es esta red básica, y si tenemos más resistencias conectadas de alguna forma o incluso más fuentes, podemos reducir el circuito equivalente en la fase de almacenamiento utilizando el teorema de Thevenin en los terminales del inductor para poder llegar a un circuito así de esta forma. De esa forma podemos representar cualquier circuito RL de primer orden como este circuito para poder modelarlo de esta forma, con estas ecuaciones diferenciales. Bien, ahora la solución de esta ecuación diferencial nos permite encontrar la expresión en el tiempo de la corriente del inductor de la siguiente manera.
Es decir, aparece nuevamente esta componente 1 menos la exponencial de menos el tiempo partido una constante de tiempo, que dice que este paréntesis va a comenzar en el valor 1 y a medida que transcurre el tiempo va a llegar a 0. ¿Qué nos va a indicar qué tan rápido va a ser esa evolución de la corriente desde su valor 0 a un valor máximo? El valor de la constante de tiempo, ¿cierto? El transitorio aquí nuevamente va a durar 5 tau, 5 constantes de tiempo. Y entonces la corriente va a comenzar desde 0, va a comenzar a crecer y va a llegar a un nivel dado por el voltaje de la fuente dividido en la resistencia. Ese va a ser el valor que en el tiempo va a adquirir la corriente cuando este inductor se cargue completamente. En esta gráfica podemos ver la representación de esta ecuación en el tiempo, donde la corriente parte desde 0 y alcanza su valor de estado estacionario, que está determinado por el voltaje de la fuente dividido en la resistencia, como aparece aquí. El tiempo que se demora la corriente en alcanzar este valor es de 5 tau, y la constante tau para un circuito RL de primer orden como este está dada por tau es igual a L partido R, la inductancia dividido en la resistencia que acompaña a la bobina en este circuito, y se mide en segundos. Esa será entonces la constante. ¿Qué ocurre con el voltaje en el inductor ahora? Recuerden la ley de Faraday-Lenz. El voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente en el tiempo. Nótese que en la ecuación este término del voltaje no lleva el signo menos, puesto que el voltaje, su polaridad, ya se ha representado con la dirección opuesta a la corriente o bien a la fuente que produce el voltaje que genera esta corriente, como habíamos mencionado. Entonces, si derivamos esta expresión de la corriente y multiplicamos por L para obtener el voltaje, ese que está aquí encerrado en azul, entonces obtenemos la siguiente expresión para el voltaje en el inductor. Es decir, el voltaje comienza en el valor V sub F, es máximo inicialmente y disminuye hasta llegar a 0. Su valor máximo es V sub F y disminuye gradualmente hasta que llega a 0. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se comporta así? Recuerden que la ley de Faraday nos dice que solo existe voltaje en los terminales de una bobina cuando existe variación en la corriente. Y además Lenz nos dice que ese voltaje se opone, bloquea a este incremento en la corriente. Bien. Mientras más rápido varíe la corriente, mayor es el voltaje inducido y viceversa. Notar que la corriente inicialmente crece rápidamente en las primeras constantes de tiempo. Por ende, el voltaje en este momento es mayor, tiene altos valores. Parte desde su valor máximo y decrece con el tiempo a medida que la corriente comienza a variar ya con más lentitud. Ya cuando la corriente se establece en su valor máximo, el de estado estacionario, y no sigue variando, es decir, cuando se termina el transitorio, no hay más voltaje inducido. Fíjense que el voltaje es 0 acá. Pues ya no habrá más flujo magnético variando en el inductor. Ya no hay más dinámica en el circuito entonces. Aquí vemos entonces claramente la correlación entre voltaje y corriente en la bobina. Entonces vamos viendo que una vez se cerró el interruptor en tiempo es igual 0, con el inductor inicialmente sin flujo magnético, ocurrió lo siguiente. Apareció una corriente gradualmente, como aparece ahí. Entonces tenemos un transitorio que viene después de la conmutación del interruptor. Comienza a crecer la corriente y por en cuanto empieza a crecer la corriente aparece un voltaje en los terminales en el inductor que se le opone, como aparece ahí, al voltaje que genera esa corriente. Ese voltaje inducido se opone a la corriente que está creciendo. Acción de bloqueo, ¿cierto? Mientras la corriente ya va disminuyendo su incremento, su variación, aquí ya la de velocidad de crecimiento es poca, el voltaje cada vez es menos y llega a 0. Pero ¿qué ocurre en los terminales del resistor? ¿Qué ocurre en la resistencia? Vemos que por ley de Ohm el voltaje en los terminales del resistor es igual a una constante R por la corriente en el resistor, que es la misma que en el inductor aquí en este circuito. Entonces tiene la misma forma de onda que la azul, pero el voltaje en el resistor se encuentra multiplicando esa corriente en azul por una constante R.
Entonces, ¿cuáles son los valores finales de estado estacionario? En el voltaje vemos que es 0, ¿cierto? Llega a 0. Y luego cuando ya no hay más voltaje en el inductor, es decir, ya cuando la corriente en el inductor se estableció en un cierto lugar, en un cierto valor, entonces tenemos el siguiente circuito equivalente. El voltaje acá es 0 porque ya no hay más transitorio, la corriente tiene un cierto valor I sub L, y por análisis de este circuito vemos que la corriente aquí en estado estacionario, cuando ya se estableció el valor de la corriente IL, es igual a el voltaje de la fuente partido en la resistencia. Ese es el valor entonces de estado estacionario en el circuito de la corriente, y por lo tanto el voltaje en el resistor, como es igual a R por IL como está ahí, nos queda R por VF partido en R. Es decir, el voltaje en el resistor va a ser igual al voltaje de la fuente, como estamos viendo ahí. Este es el circuito en estado estacionario. Como buena conclusión que sacamos de acá, el inductor, cuando está cargándose, empieza a adquirir una corriente. Aparece un gran voltaje, ese voltaje comienza a desaparecer, hasta que ya cuando la corriente se establece en el valor de estado estacionario, el inductor tiene 0 volt entre sus terminales, por lo tanto se comporta como un cortocircuito. Esa es la conclusión. En estado estacionario, entonces, el inductor se comporta como un cortocircuito. Entonces, ahora vamos a ver la fase de liberación de un inductor. Supóngase que en este circuito el interruptor en algún momento se cerró. Comienza a aparecer una corriente. Aquí aparece un voltaje. Vimos lo que es el transitorio ya de esta dinámica del circuito. Cuando el inductor recibe ahí corriente y aparece una tensión inducida. Bueno, habíamos dicho que cuando esto llega a estado estacionario ocurre lo siguiente. No hay más voltaje en el inductor. La corriente en el inductor llegó a ser un cierto valor, que va a ser el voltaje de la fuente dividido la resistencia. Y el circuito se encuentra en estado estacionario. Entonces, ya nuestra bobina, nuestro inductor, se encuentra almacenando flujo magnético, y si por ejemplo nosotros abriéramos el circuito, abriendo el interruptor que aparece aquí en el circuito, ¿qué es lo que ocurriría? El interruptor se abre entonces y ahora no pasaría más corriente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fijémonos en la dinámica de la corriente y el voltaje. Por ley de Faraday, el voltaje inducido es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo, es decir, por el cambio en la corriente en el tiempo. Esto se aprecia claramente aquí porque cuando la corriente cambia más rápido hay mayor voltaje. Entonces, imagínense, ustedes abren el interruptor, lo que van a hacer aquí es hacer cambiar la corriente drásticamente desde un nivel determinado a 0. Es decir, gráficamente, si en este punto abriéramos el interruptor, entonces la corriente cae desde ese valor inmediatamente a 0. Entonces ese cambio en la corriente es muy grande y aparecería un voltaje gigantesco inducido en la bobina, y eso se manifiesta como un arco eléctrico, como un chisporroteo, debido a la sobretensión, al sobrevoltaje producido por la bobina. Es preciso hacer una diferencia acá con el condensador. Porque, por ejemplo, si nosotros teníamos el interruptor cerrado con un condensador, y ese condensador lo teníamos completamente cargado, ¿se acuerdan? Cuando ya estaba cargado no había corriente y se representaba el estado estacionario como un circuito abierto. Ahí está cerrado el interruptor y tenemos un circuito abierto. No hay corriente en el condensador, pero sí había un voltaje en el condensador. Ahora, si en este caso abrimos el interruptor aquí en el circuito del condensador, no pasaría este efecto que ocurre con la bobina, pues el condensador, si no tiene un camino para liberar su carga, simplemente no libera la carga. El voltaje sigue siendo el mismo, simplemente no hay corriente nomás. No hay corriente que libere el condensador. ¿Ok? Para eso le colocábamos ahí una resistencia y comenzaba un transitorio de descarga del condensador. Ahí ya el condensador aparecería una corriente, ya no sería más un circuito abierto, aparece una corriente transitoria mientras se descarga el condensador. ¿Ok? De eso, si no se acuerda, vea el video del transitorio en los condensadores, ahí está
toda esa materia. Pero aquí cabe destacar esta diferencia. Es que si en un circuito RL como el que está acá nosotros hacemos esa acción del interruptor, va a aparecer ese alto sobrevoltaje que puede ser perjudicial para los componentes del circuito. ¿Ok? ¿Cuál es la solución a eso? Es utilizar un circuito como el siguiente. Atención. En este circuito, cuando se cierre el interruptor, el circuito va a entrar en una fase de carga de la bobina. Entonces vamos a tener el siguiente circuito equivalente. Nótese que acá aparecen ahora dos resistencias. Sin embargo, si realizamos el equivalente Thevenin de este circuito, y ustedes lo pueden comprobar, el equivalente de esto va a ser voltaje de la fuente, resistencia R1, inductancia. Bien, es decir, la resistencia R2 no influye ni en la corriente ni en el voltaje en el inductor. Hagan el equivalente Thevenin y se van a dar cuenta. Cuando calculen, por ejemplo, el voltaje de circuito abierto, aquí en los terminales de la bobina va a ser el mismo que el voltaje de la fuente, porque aquí no va a haber corriente, va a estar el circuito abierto y para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, esta fuente queda en cortocircuito, por lo tanto la resistencia R2 queda suprimida del circuito y simplemente la resistencia Thevenin es R1. Verifíquenlo, pero este es el equivalente Thevenin que simboliza, que representa la fase de carga, fase de almacenamiento del inductor. Bien, ya vimos esta fase de almacenamiento, es lo que vimos recién. Ahora va a tocar ver la fase de liberación, que es cuando ese mismo interruptor, pero ahora se abre. Cuando se abra, vamos a tener el siguiente circuito. Entonces, ahora el interruptor con toda esa corriente que consiguió juntar acá, en el circuito que representa la fase de almacenamiento, que como vimos, esa corriente de estado estacionario, la que almacenó, es igual al voltaje de la fuente partido en la resistencia R1. Ok, se había cargado a ese nivel. Ahora, cuando se cambió de posición el interruptor, esa corriente, como vimos que era algo así en la fase de carga, llegó a ese nivel de estado estacionario. Entonces ahora va a comenzar a descargarse, como lo vamos a ver. Va a comenzar a descargarse, es decir, fíjense, sigue fluyendo en la misma dirección hacia abajo. Sigue fluyendo en la misma dirección. Pues la corriente no puede cambiar inmediatamente, acuérdense de la expresión. Por lo tanto tenemos lo siguiente, aquí están los voltajes de la resistencia y la corriente está circulando hacia las resistencias. Está evacuando la energía que se había acumulado en el inductor y está reduciéndose la corriente. Por lo tanto, la corriente va a bajar de un nivel V sub F partido R1 hasta 0. Eso va a ser lo que va a ocurrir. En este contexto, si determinamos el voltaje con la misma polaridad de la fase de acumulación del inductor, va a pasar lo siguiente. Planteemos la LVK en el lazo. Nos queda la suma de los voltajes es igual a 0. Este es el voltaje en el inductor. Por lo tanto, si despejamos el voltaje en el inductor, nos resulta que es menos el voltaje de las resistencias, y el voltaje de las resistencias va a ser positivo por la corriente viene entrando por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Este voltaje en esta fase de liberación cambió su polaridad, pues nos va a dar un valor negativo aquí. Entonces eso concuerda con la ley de Lenz, que dice que la tensión inducida en el inductor se opone a la reacción de carga del inductor. En este caso estamos descargando, por lo tanto el voltaje se invierte. Se opone entonces a el voltaje de las resistencias en este caso. Por ley de Ohm nos queda lo siguiente, pues la corriente es la misma en ambos resistores y es igual a la corriente del inductor. Si factorizamos nos queda algo así. Entonces, ahora atención con esto.
Inicialmente, ¿cuánto vale la corriente cuando estamos en estado estacionario y se cierra el inductor? Vale el voltaje de la fuente partido R1. Entonces el voltaje en el inductor inicialmente vale menos BF partido R por una pequeña corrección. Aquí va el signo más. Ahí está bien. Porque al factorizar ahí por menos y sub L nos queda el paréntesis en más. Ok, nos queda esto entonces. Ahora podemos expresarlo de la siguiente manera también. R1 abajo divide a todo, ¿cierto? Nos queda que esto de acá es 1. Y por lo tanto, finalmente el voltaje inicial cuando se cierra el interruptor en el inductor es el siguiente. Menos BF multiplicado por 1 más R2 partido R1. Entonces, ahora vamos a describir la ecuación que define el voltaje en el inductor en la fase de descarga. Tenemos ahora entonces lo siguiente. Fíjense, primero tenemos la fase de acumulación. Ya esa la describimos, ningún problema. Después se cerró el interruptor. El voltaje se invierte, fíjense, ahora en negativo. Empieza desde este valor inicial. Voltaje en el inductor es igual a este voltaje inicial que está aquí, que sería este valor que está aquí. Ese es el voltaje inicial. Y luego comienza a evolucionar en el tiempo, comienza a crecer. Llega a 0, se establece en el tiempo. Entonces tenemos esta expresión para el voltaje, donde tau, la constante tau, sería igual en este caso a L partido en R1 más R2, la suma de las resistencias. Por lo tanto, esta ecuación matemática nos describe que el voltaje en el inductor va de este valor inicial, aumenta hasta llegar hasta 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ocurre con la corriente? Teníamos que inicialmente la corriente, si se recuerdan, era BF partido en R1. Esa era la corriente inicial y L inicial. ¿Ya? Es esa que está ahí. Es esa que está ahí arriba. Y después empieza a decrecer en el tiempo. Ese decrecimiento en el tiempo lo obtenemos como corriente inicial multiplicada ahí por la función de decrecimiento que habíamos visto. Y donde tau obviamente es lo mismo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos la expresión para la corriente y el voltaje en esta fase de liberación de energía.